Y ya estamos en contacto con César Crosita, al que le damos los muy buenos días. Hola, buen día Mario, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, César, le quería preguntar, en realidad le debía haber preguntado, me debía haber informado. Usted es dirigente de pymes, usted es economista. Cuéntenos un poquito y haga una brevísima presentación. Soy dirigente PYME, para el Desarrollo Nacional, del Consejo Productivo Nacional, desde hace muchos años. Soy empresario PYME y soy economista, seguidor de la teoría monetaria moderna y miembro del Grupo Bolívar. Bien. Bien. Bueno, usted tiene muchos escritos. Yo le voy a pedir que usted me conteste con total libertad las preguntas que yo le vaya haciendo. Quiere decir que no se circunscriba como si estuviera frente. Entonces, yo la primera pregunta que quiero hacerlo, porque dentro de todas las preocupaciones que habitan en el pueblo argentino, que en realidad son muchísimas, ¿verdad? Pero hay una que se está destacando en los últimos tiempos que tiene que ver con la inflación. Y lógicamente que los bombardeos por la televisión de economistas virtualmente empleados del poder económico más concentrado plantean siempre el problema de que es un problema monetario exclusivamente y que excluye cualquier otra observación que se pudiera hacer o causa que pudiera justificar el proceso inflacionario. Mi pregunta es, ¿la concentración económica y las ganancias monopólicas y oligopólicas son también generadoras de inflación en un contexto de desorden económico? Son, inclusive, principalmente porque le estamos permitiendo a los grupos monopólicos concentrados, primero tienen ganancias extraordinarias y le estamos permitiendo dolarizarlas y fugarlas. Cuando en el mundo estas ganancias, primero los grandes grupos monopólicos, los márgenes de ganancia los tienen acotados por ley, de la utilidad máxima que pueden tener. Y después la tendencia en Europa es agravar fuertemente esas ganancias extraordinarias, principalmente fruto de la guerra, claro. Principalmente las petroleras, las energéticas, hay que gravarlas a los efectos de retirar dinero del sistema mediante que paguen impuestos por esas ganancias extraordinarias. Nosotros no lo estamos haciendo con el agravante de que estamos permitiendo que las dolaricen con instrumentos legales, porque las grandes empresas no se dolarizan en la cueva, se dolarizan a través de los títulos públicos, a través del contrato con liqui, del contrato con MEP, a partir de la bolsa de valores que le permiten comprar dólares con mecanismos legales y trasladarlos al exterior. Todo eso hay que prohibirlo. Y eso es lo que no estamos haciendo, que también son motores de la inflación. Claro. ¿Y por qué no? Lógicamente que el inversor en general que va a un país trae su inversión en dólares, la sitúa en el país, en ese momento circunstancialmente para el país es un ingreso importante de divisas, después empieza a funcionar en pesos, pero las ganancias, las remesas a los accionistas de la empresa tienen que ser en dólares, de manera que después transforman los pesos en dólares y los dólares se los llevan al exterior, con lo cual a la larga habría que saber hasta dónde nos sirvió esa inversión. Es un tema que es en qué grado nos sirve la inversión externa para fomentar el desarrollo. Los países normalmente se desarrollan con que sus excedentes los dejan en el país. Nosotros tenemos un modelo colonial donde permitimos porque tenemos que tener en claro estrategias que realmente no son inexistentes. O sea, si uno analiza el flujo de remesas de capitales que entraron entre el macrismo, solo el 5% fueron capitales genuinos. Pero estos son capitales especulativos que vinieron a hacer carreteras. O sea, invertir en las tasas de interés. Uno de los principales problemas que tenemos que resolver para resolver la inflación es dejar de pagar intereses.
el principal motor de la inflación son los intereses que paga el Banco Central. Claro. O sea, si el Estado no tomara deuda, no se endeudara bajo la mentira neoliberal de que el Estado se tiene que financiar con el mercado y no a través directamente del Tesoro, desaparecería la tasa de interés. Hoy el principal problema de inflación es la tasa de interés que paga el Banco Central. Calcule que cuando nosotros llegamos al gobierno, al frente de todos, llega el gobierno, el monto de la ley sumaban 1.200.000 millones de pesos. Sí. Hoy son 7 billones. Sí. O sea, este año vamos a pagar solo de intereses 3.8 billones de pesos de intereses a los bancos o a los sectores que ya tienen dinero. Entonces hay que terminar con eso. Si el Estado no toma deuda, la tasa de interés que fijarían los bancos sería 0% como es en todo el mundo. Uh-huh. Hoy la tasa de interés que estamos pagando es porque el Estado le está tomando todo el dinero disponible, que lo están tomando los bancos, entonces le exigen los bancos cada vez más tasas de interés, que son las ganancias extraordinarias. Y esto va en línea con las políticas que diseña el fondo, que las tasas de interés son positivas. Todo ese proceso realimenta o retroalimenta permanentemente la inflación. Claro. Ahora, sí, efectivamente, me parece que eso no está muy claro en la población. Es decir, las altas tasas de interés, lógicamente, van a impactar en todos los niveles. Entre otros, el que tiene plata porque la ahorra y le pone interés, el que tiene costos porque tiene que incorporar el crédito de la tasa de interés a los costos. ¿Por qué esta verdad es desconocida sistemáticamente por los gobiernos y reproducen incluso este mandato del Fondo Monetario Internacional que le pide a la Argentina, por un lado, que luche contra la inflación, pero por otro lado, que ubique las tasas de interés por encima de la tasa de inflación, con lo cual es casi una contradicción flagrante? Por supuesto, pero ¿quiénes son los beneficiarios de la tasa de interés que paga el Banco Central? Probablemente los beneficiarios son los bancos o la gente que ya tiene dinero. Uh-huh. El Fondo Monetario lo que hace es defender los intereses del capital comprado y del sistema bancario. O sea, está respondiendo, pero atenta contra los intereses del país. El Banco Central nosotros abogamos porque, como ocurre en Japón, como hizo Evo en Bolivia, el Estado financia los grandes proyectos nacionales directamente desde el Tesoro sin la intervención de los bancos. Claro. Ese es el mecanismo que deberíamos hacer nosotros. El Estado Nacional se financia tanto las provincias como los municipios con cuentas abiertas en el Tesoro, sin tomar dinero prestado de los bancos. Y los bancos que le paguen a los ricos lo que ellos estén dispuestos a pagarles para otorgar préstamos. Y entonces la tasa de interés va a ser de 0%, como es en todo el mundo. Porque los bancos, cuando necesitan dinero, crean depósitos. Dan préstamos y esos préstamos crean depósitos, por lo siguiente a los ricos no le pagan nada. Eso es lo que ocurre en todo el mundo. Por eso la tasa en el mundo es el 0%. Nosotros acá estamos colonizados mentalmente y no solo también los economistas de nuestro espacio compran la mentira neoliberal de que el Estado se tiene que financiar a través de los préstamos bancarios. Y eso es una mentira neoliberal. Claro. Ahora, nosotros tenemos allí 7 billones, que es una cifra tan grande que es un 7 con 12 ceros atrás, que yo pienso que si uno está, por ejemplo, en este momento escuchando la radio y haciendo otra actividad que ocurre con mucha gente, ¿no?, por el horario sobre todo en el cual nosotros estamos saliendo al aire, pucha, qué número tan grande, 7 billones. El otro día hablando con... ¿Quiere que se lo descomponga un poco esto? A ver, vamos. ¿Quiénes son los que están poniendo plata de interés? Porque está diciendo hay que defender los intereses de los ahorristas. Pero este sistema creado de estas tasas siderales que le paga al Estado, que es, digamos, son los subsidios para la gente que ya tiene el dinero.
son los planeros VIP de este sistema. Viven desde, así como el Estado le llaman planero a lo que da la asistencia a los pobres, le da la asignación universal por hijo, los planes sociales, por el potencial trabajo, a los ricos le da el plan de la tasa de interés, digámoslo con todas las letras. Claro. Y habría algunos ejemplos. Tenemos una provincia, Chubut, que tiene 10.000 millones de dólares puesto a tasa de interés en el Estado, en el sistema bancario. O sea, que la provincia de Chubut retasea el pago a los proveedores y te envía con la plata que le va mandando todos los meses el Estado Nacional por la coparticipación. No la gasta, la pone en los bancos a interés, y con el fruto de los intereses después paga los sueldos y paga los gastos del Estado. La ANSES, bueno, digamos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el 95% de los préstamos se los da el Estado Nacional y sumidos a esta timba financiera, cuando la función del Fondo de Garantía de Sustentabilidad debería haber sido crear trabajo, financiar los proyectos productivos, como hace el Fondo Noruego, poner el dinero en empresas en proyectos de traer el gas, haber hecho los oleoductos y lucrar con la rentabilidad y proyectos productivos que generen riqueza y trabajo. Sin embargo, lo ha destinado a la especulación financiera. Los préstamos que otorga el Banco Nación, la banca oficial, esos famosos préstamos a tasas subsidiadas, yo tengo casos donde el padre va a ser gerente del banco, lo denuncian los socios de PYME para el Desarrollo Nacional, y el banco te dice, no, tomaste un préstamo para tasa del 23 y yo te pago el 50 de interés. O sea, que lo usan no para mejorar la actividad productiva, sino en gran parte se utilizan para la especulación financiera. Impresionante. O sea, así está funcionando el sistema. O sea, que hay un gran número de instituciones oficiales, provincias, que están todo el mundo sumidos a la rentabilidad que funcionan a través de la tasa de interés que paga el Banco Central. Si no terminamos con esta cultura de la especulación vía tasa de interés, la Argentina no la vamos a ordenar. Es el principal objetivo, y la inflación no la vamos a reducir. Todas las empresas en el costo de sus productos tienen puesto un costo financiero. O sea, si yo tengo que fabricar un producto y me va a llevar 90 días a hacerlo, el costo de mi producto va a ser el costo de lo que me cuesta realmente más el costo financiero durante los 90 días que me llevó a fabricarlo. Eso en el mundo no existe cuando la tasa es cero. El costo financiero en el costo de los productos no existe porque el interés de dinero es 0%. Acá la inflación, el costo financiero retroalimenta permanentemente la inflación. Si yo voy a fabricar un producto que me cuesta 100 y lo tengo que entregar dentro de un año, cuando lo vaya a entregar, el producto va a valer 180 pesos, porque va a ser 100 más los 80 pesos, que es la tasa de interés que fijó el Banco Central. Digamos, si no terminamos con esto, la Argentina no va a salir adelante. Hoy tenemos una sociedad donde todo el mundo está en la timba, de distintos tipos, desde el Estado, desde la provincia, desde los particulares, y el que está poniendo la plata es el Estado Nacional, y la estamos poniendo todos los argentinos que tenemos que soportar esta tasa de inflación, originada principalmente en la tasa de interés. Correctísimo, muy claro. ¿Qué pasa con los dólares? Ahora asume el nuevo ministro, Sergio Massa, ministro de Economía, hombre, bueno, que tiene muchos vínculos con la economía, con el poder económico, con los poderes extranjeros, rodeado de algunos economistas capaces. Parece que el problema con el que va a lidiar principalmente es la carencia de dólares, así por lo menos lo dijo él, no es que lo estoy diciendo yo, y que va en busca de esos dólares. ¿Cómo está viendo desde el sector pymes el ingreso de Sergio Massa al Ministerio de Economía, y este plan que se insinúa, aunque él dice que recién las medidas las vamos a conocer el día miércoles? Si
si vamos a aplicar las mismas políticas que aplicamos hasta ahora, vamos a aplicar los mismos resultados. Ahí estoy perdiendo su voz, ¿eh? César. Ahí perdimos su voz durante los últimos segundos, César. Yo no he hecho nada, sigo... Ah, bueno, entonces contésteme desde cero la pregunta que yo le hice porque no se escuchó nada. La Argentina durante los 2 últimos años tuvo un superávit en la balanza comercial de 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares que el Banco Central permitió que se fugaran. Claro. Bajo distintos mecanismos, compra superfluas, pagos de interés financieros, pagos de autopréstamos en las grandes empresas multinacionales, o sea, pago de regalías. Se fugaron 30.000 millones de dólares. ¿Usted cree que si vienen 5.000 millones de dólares más, no se les van a fugar igual? Argentina tiene hoy los precios de los commodities al valor más alto de la historia, y es récord de exportaciones, pero tenemos que cerrar la fuga que está permitiendo el Banco Central con importaciones superfluas, con todas las trampas que están haciendo con el comercio exterior argentino. Si no controlamos la frontera, si no controlamos lo que exportamos, por más que vayan a buscar dinero afuera, como cuando Perón llega al gobierno, lo primero que hice fue cerrar todos los grifos por donde se va la riqueza. Ese es el principal mecanismo. Si nosotros tenemos la bañadera toda agujereada y vamos a buscar más dinero afuera para meterlo dentro de la bañadera que está llena de agujeros, vamos a ir pagando más intereses. No es el camino. La Argentina no necesita ir a buscar préstamos afuera, necesita administrar los dólares que ingresan por los mecanismos normales, y evitar que se los lleven los grupos concentrados. Correcto. Ahora, le consulto porque evidentemente hay en la Argentina, de una manera que yo personalmente considero bastante disparatado, un conjunto de precios distintos sobre un mismo producto que sería el dólar. El dólar oficial, que lógicamente es el más bajo de todos los precios del dólar, ¿está atrasado en este momento después de haberlo utilizado casi como un ancla antiinflacionaria? Sí, por supuesto. Una de las primeras, allá la evidencia empírica, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, atrasar el tipo de cambio no reduce la inflación, porque la inflación obedece a otras causas. Guzmán utilizó durante 6 meses el ancla cambiaria a los efectos de ver si la inflación bajaba o no subía, y no le funcionó. Pero con solo haber mirado la evidencia empírica se va a dar cuenta que eso no funciona nunca en ningún lugar del mundo, y tampoco funcionó en la Argentina, y en esa nueva prueba tampoco, y nos dejó un dólar atrasado no es mucho, pero un 10 o un 15%. Pero aplicaron políticas erróneas. La política que ha aplicado Guzmán ha sido un rotundo fracaso, toda su política económica. Sí, ahora, si Massa tuviera que hacer una corrección, eso significaría una devaluación, pero todo el mundo dice eso iría inmediatamente a precios. ¿Se puede corregir el tipo de cambio, volverlo más competitivo sin que se traslade inmediatamente a los precios? Y nosotros proponemos doblar el mercado cambiario. Desdoblarlo. Desdoblarlo. Un mercado comercial donde se canalicen las exportaciones y las importaciones, digamos, la mayor parte de los productos necesarios para que el país funcione. Y un mercado financiero donde se hagan todas las transacciones financieras, y a ese mercado también llevaríamos todas las importaciones superfluas. Si vos te querés traer un Audi, lo podés traer. Si te querés traer de decoración, pagalo. Y en ese mismo mercado canalizaría todas las exportaciones industriales de pymes para los efectos de darle mayor competitividad sin tener que devaluar el dólar oficial.
O sea, que ese mercado financiero canalizaría las exportaciones chinas. Entonces, la Argentina tendría competitividad en las exportaciones industriales, no habría necesidad de devaluar y tendríamos un dólar que... Y la fluctuación, yo supongo que estará 50% arriba del dólar oficial. Ahí canalizaría el turismo y que no dejen fluctuar, porque la pelea por mantener una paridad fija del tipo de cambio es una pelea que está perdida, porque Argentina es un país lleno de corruptos, principalmente en el comercio exterior. Por consiguiente, siempre van a buscar mecanismos para sacarle dólares baratos de prebendas al Estado y a dólares baratos. Entonces habría que canalizar todas esas operaciones al mercado financiero y que paguen el dólar lo que vaya a valer. El mercado determine cuál es el valor de equilibrio. Supongo que va a estar, dada la gran magnitud de divisas que ingresan por exportaciones, va a estar, el Estado podría vender entre 50 o la cantidad que estime necesario para darle un valor más o menos correcto, y ahí se normalizaría el mercado cambiario. Y tendríamos solamente dos dólares, un financiero y un comercial. ¿Piensa que Sergio Massa va a apuntar por ese lado o no? Sergio Massa no dijo absolutamente nada de lo que va a hacer. No. Es una incógnita. De quiénes son sus amigos y cómo en base a sus vínculos con la embajada, creo que nos vamos por un buen rumbo. Si Argentina debe renegociar el préstamo con el fondo, bajo otras pautas y otras condiciones, bajo ninguna condicionalidad. El préstamo del fondo está caído en cuanto a las condicionalidades. Por un lado, te obliga a seguir subiendo la tasa de interés, que es un mecanismo que va a retroalimentar la inflación. Por otro lado, te dice que tenés que acumular reservas, y esa acumulación, para acumular reservas, uno tiene que comprar los dólares que vendan los que exportan, que vendan las exportaciones del Estado los debería comprar. ¿De dónde saca los pesos para comprar? El Fondo Monetario le dice que tiene que tomar más deuda en pesos en el mercado. Esos mercados no le quieren ni renovar lo que ya tomaron. Por consiguiente, no hay otro mecanismo que seguir emitiendo dinero para acumular reservas. Cuando usted tiene un mercado financiero libre, no necesita acumular reservas, porque son irrelevantes que el Estado tenga reservas, porque eso va a valer lo que tenga que valer. Por consiguiente, ese mercado desaparece la necesidad de acumular reservas, y el Estado no tiene que gastar dólares para mantener una paridad ficticia. Correcto. Ese para nosotros sería el camino rápido de salida. César, le hago la última pregunta de mi parte y le agradezco la amabilidad que ha tenido de atendernos en el día de hoy. Yo fui comerciante hace muchos años y pasé todas las etapas de hiperinflación, en fin, que todos sabemos, ¿no? Estamos rodeados en la industria. Sí, de recesiones tremendas, de hiperactividad en algunos otros momentos, en fin, esta cosa que hemos vivido en un marco de casi locura los argentinos. ¿Saben cuál es el principal problema que tiene la Argentina? Los que conducen la política económica no pasaron todo lo que pasamos nosotros como empresarios. Claro. Entonces, ahora toman decisiones en base a los libritos que le dictan los poderes internacionales, se lo venden como verdades de velada y compran eso. Y así nos va como país. Así, bueno, yo creo que esta conclusión es tan categórica que podríamos cerrar aquí la conversación, pero le hago la pregunta. ¿Cómo hace hoy un pyme para sobrevivir a tantas condiciones desfavorables como las que realmente a las que está sometido? Y donde además nosotros tenemos dos problemas en torno a la dirigencia política. Por un lado, no hace un plan donde uno pueda leer ese plan y entonces uno tiene previsibilidad. Pero porque dicen además que no creen en los planes. Pero además tampoco es que hacen nada. Hacen cosas y en general van alterando las condiciones económicas
de manera tal que la incertidumbre es enorme. ¿Cómo hace un pyme hoy para sobrevivir en esta Argentina? Y lo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia. O sea, hoy nosotros tenemos un país que desde hace muchos años está condicionado por las políticas económicas que vienen dictadas para beneficiar a los sectores financieros y al capital concentrado. Y los pymes somos el pato de la boda. Nosotros tenemos un sistema impositivo que el Estado recauda donde es más fácil recaudar, que es metiéndolo en la mano en la cuenta bancaria. Claro. Es la manera más fácil de recaudar, entonces, vía anticipo, tenemos que terminar con este sistema impositivo que castiga la producción y castiga los salarios, y pasar a un sistema impositivo distinto donde se grave la tierra, la renta de la tierra, los activos, y no que se grave la producción y el trabajo. Ese es un largo camino que falta una decisión política. Señores, terminemos con grabar la producción, porque la principal cosa es que no entienden ni para qué sirven los impuestos, porque los impuestos no financian al Estado. Tenemos una mentira neoliberal impuesta en toda nuestra dirigencia, en los comunicadores, de que el equilibrio fiscal es virtuoso para la economía. Eso es una mentira neoliberal. El objetivo de la política económica debe ser el pleno empleo. El objetivo de la política del Banco Central debe alcanzar rápidamente el pleno empleo. La única manera de alcanzar el pleno empleo es a través del gasto público. El gasto público, el déficit fiscal, es mayor ingreso hacia las personas y hacia las empresas de parte del Estado. El superávit fiscal indica que el Estado le sacó a la población, tanto a los particulares como a las empresas, más dinero del que le inyectó. El gasto público en los países donde abogan por el pleno empleo, caso Japón, por ejemplo, Japón lleva ya 30 años con tasa cero y le da trabajo garantizado para aquella persona que quiera trabajar. O sea, no hay nada más improductivo que una persona desempleada. Claro. Nosotros nos damos el lujo de tener millones de desempleados que le pagamos el sueldo y no le damos nada para hacer. Cuando nos faltan millones de viviendas, nos faltan... Bueno, el gasto del Estado serviría para movilizar todos los recursos productivos necesarios para alcanzar el pleno empleo. Y eso no genera inflación. La inflación se genera a posteriori de cuando ya todo el mundo tiene trabajo, entonces cuando uno sigue inyectando dinero a la economía, se producen presiones inflacionarias. La gente está muy lejos de alcanzar esos niveles. Tenemos un terrible bolsón de pobreza, tenemos miles de cosas para hacer y tenemos la gente desocupada porque estamos tratando de acotar el gasto público y gastamos 8 billones, 12 puntos del producto lo gastamos sin pagarle intereses a los bancos que no generan un solo tornillo. Claro, totalmente. Es casi, pero que es una... viene ya de la década del 70, ¿no? Con Martínez de Oz y en adelante, donde efectivamente... Sí, la política, la mentira neoliberal de que el gasto público es improductivo, pero el gasto público de intereses que representan 12 puntos de producto, nadie dice nada, el fondo no dice nada, porque los beneficiarios son los bancos y la gente que ya tiene dinero. O sea, y es gasto y subsidio del Estado a los ricos vía la tasa de interés que paga el Banco Central. Si el Estado no pagara nada, los bancos pagarían cero de tasa de interés como es en todo el mundo. Bueno, me invitas para que te haga una pregunta última, ahora sí, la última. ¿Cómo creo que lo que vos decís es muy claro y hasta tan evidente como que diputados y senadores deberían tenerlo más o menos claro también. Sin embargo, cuando llegó el momento de decir que se caía o no sé qué el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o que debía pasar por el Congreso porque la ley imponía que pase por el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario, fue como que si no se hubiera cerrado ese acuerdo, la Argentina se caía a pedazos, cuando sabemos que la Argentina no se cae a pedazos porque hay millones de argentinos y argentinas que se levantan todos los días a trabajar y a producir los bienes y servicios con los que vivimos.
pero parecía que el mundo se nos venía encima. Y la mentira que nos vendió Guzmán, que le vendió que era ese acuerdo o el default. Y Argentina, primero, si uno no le paga al fondo, no trae en mora, no en default. Y Argentina estaba en condiciones de hacer frente al acuerdo. Lo que pasa es que se tomó ante un préstamo ilegal, ilegítimo, se aceptaron las condiciones que fijó el fondo, porque pusimos a negociar a alguien que responde a los intereses del sistema financiero internacional, como era Guzmán. Sí, o sea, no pusimos a un argentino a defender los intereses del país, pusimos a alguien bajo la premisa de defender los intereses del país, pero usando los argumentos y los mecanismos que impone el capital financiero internacional. Evidentemente, por eso yo digo Cristina y un montón de sectores de frente de todos estuvimos en contra de la firma de este acuerdo que impone condicionalidades cuando era un préstamo totalmente ilegal, ilegítimo, político, y se dio para sostener un gobierno, y que con esos 55.000 millones de dólares que era de préstamo no se hizo un metro de camino, simplemente se utilizó para permitir sostener el gobierno de Macri y permitir la salida de los capitales que habían venido a especular en la Argentina y habían quedado atrapados cuando se acabaron los dólares. Muy bien. Bueno, César Crosita, del Grupo Bolívar, te agradecemos muchísimo la amabilidad que tuviste en el día de hoy y quizás algún día te acerques aquí por la radio y podamos conversar cara a cara y ya con el micrófono más cercano sobre estos temas que son los que tiene que entender el pueblo argentino para poder alcanzar su libertad. Sí, estoy a disposición cuando quieras invitarme, yo voy con todo gusto. Tenemos que cambiar el discurso y hacerle ver a la gente que estamos siendo engañados por todo un sistema que le mienten a toda la población sobre cuáles son los reales problemas que tiene la Argentina y cómo se sale de ellos. Excelente. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande a toda la audiencia. Gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, César Crosita.